Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Arman. La verdad que nos resulta sumamente placentero volver a encontrarnos con ustedes. Acá vemos en sus saludos que contamos con asistentes de toda América Latina, de Iberoamérica les diría, lo cual nos llena de orgullo y de responsabilidad, ¿no? Todos nosotros estamos absolutamente comprometidos con la docencia, con la educación médica continua, y estos espacios creo que son muy valiosos para todos, e intercambiar experiencias con todos ustedes y con profesores de altísimo nivel como hemos tenido hasta aquí en todo este curso, ¿no? Como siempre, agradecer a Tecnoimagen por el acompañamiento, por las herramientas que nos brinda y que hacen posible que podamos estar hoy todos juntos reunidos, abordando otro tema que nos apasiona. En lo que respecta a las imágenes, puntualmente artificios por el uso de contraste intravenoso, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Como profesores invitados, un poquito la idea nuestra como directores del curso fue en este último encuentro en vivo poder encontrarnos, valga la redundancia, todos juntos, ¿no? El doctor Sebastián Rossini, conocido por todos, profesor de Fardit, el doctor Hugo Paladini, también profesor de Fardit y ESAR, lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar, pero está presente con nosotros espiritualmente y en todo el proceso. Y por supuesto el doctor José Briceño, es un enorme orgullo tenerlo, también profesor de Soberadi, profesor de Fardit, conectado desde Estados Unidos en este momento. Así que, en primer lugar, agradecerle a los tres y agradecerle a cada uno de ustedes que estuvo formando parte de este curso y esperemos que haya sido de utilidad. Recordarles que en la solapa de preguntas y respuestas pueden comenzar a realizar sus preguntas al finalizar esta presentación y esta charla, esta discusión, amistosa, por cierto. Vamos a intentar responder las preguntas de cada uno de ustedes, y sobre todo los profesores presentes, el doctor Sebastián Rossini y el doctor José Briceño. Así que, de alguna manera, y en lo que respecta a artificios por uso de contraste intravenoso, sabemos todos que seguramente los artificios por la utilización de iodo, sobre todo en tomografía computada, tienen mayor prevalencia en estudios del tórax. Hemos hecho hincapié, nos hemos enfocado el desarrollo de artificios en tomografía computada de tórax y por supuesto de abdomen, en algunas patologías en particular. Y quizás como disparador para esta charla que vamos a tener el día de hoy, es la primera pregunta que queremos trasladarles, que por supuesto no hay una respuesta absolutamente correcta, ¿no? Digamos, cada uno tiene su experiencia y ahora vamos a escuchar a los profesores en relación a estas cosas. E intentar llegar a acuerdos o no. En estudios de sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo, ¿dónde coloca habitualmente el ROI para realizar los disparos automáticos? Es decir, acá tenemos que asegurarnos una adecuada opacificación de las arterias pulmonares, y para eso colocan el ROI en el tronco de la arteria pulmonar, colocan el ROI en la aurícula derecha, colocan el ROI en el ventrículo derecho, o esperan todo el recorrido de la sangre contrastada por los pulmones, retorno venoso por las venas pulmonares y colocan el ROI en la aurícula izquierda para garantizar la opacificación. Vemos un poquito sus opiniones, que nos interesan, por cierto. Diego, quiero aprovechar el espacio de la pregunta para aclarar que artificio es igual que artefacto, recordando que en Latinoamérica, incluyendo España o Iberoamérica, como tú mencionaste, pues hay varios modismos, hay varias formas de expresar las diferentes situaciones, tanto coloquiales como médicas, ¿no? Y por supuesto, darle las gracias a Tecnoimagen por el apoyo logístico y a todas las diferentes sociedades hermanas en este caso de Fardit, como estamos todos afiliados de alguna forma, darle las gracias por el apoyo a esta actividad. Y por supuesto, al comité organizador por la invitación. Placer es nuestro, José. Muchas gracias también por la aclaración. Bueno, acá la votación, 76% tronco de la arteria pulmonar, 11% aurícula derecha, 4% ventrículo derecho, 8% raíz aórtica. José y Seba, ahora les voy a dar la palabra para que opinen sobre esto. Próxima pregunta, también como disparador.
en estudios de tromboembolismo pulmonar, y seguimos con el mismo tema, ¿en qué dirección adquieren las imágenes? Esto puntualmente destinado a reducir los artificios, que pueden ser por respiración y también puede ser por ingreso de contraste desde la vena cava superior, que nos puede opacificar y dar artificios por endurecimiento. Es decir, ¿ustedes prefieren adquirir siempre cráneo caudal de arriba hacia abajo, siempre caudo craneal de abajo hacia arriba, o depende del estado clínico del paciente? Es decir, si es un paciente que tiene mucha disnea y ustedes consideran que no va a controlar la respiración, evalúan paciente por paciente y ahí deciden. Pues Diego, si quieres empiezo yo con algunos datos anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, hablar de que esta técnica fue descrita por primera vez en 1980 por Godwin, porque previamente era la arteriografía pulmonar o medicina nuclear lo que se utilizaba. Ahora el gold estándar son estos tomógrafos que adquieren imágenes de una forma muy rápida y cada vez con menos cantidad de contraste. En cuanto a la técnica, recordar siempre que es importante el lugar de inyección debido a las velocidades que usamos, los caudales de inyección. Entonces lo recomendable es antecubital con una vía de acceso, la pueden llamar de diferentes formas a nivel mundial, AngioCat, Venojet, etcétera, etcétera, pero el dispositivo de acceso a la vena a nivel antecubital y con un gauge o un calibre 18 o 20 cuando los vasos lo permiten, ¿no? En cuanto al inicio, vamos a conseguir técnicas de inyección de 4.5 a 5 ml en cuanto al caudal de inyección, y eso va a depender de cada departamento. Y afortunadamente para el paciente, porque tenemos que estar claros que los medios de contraste tienen un impacto, sobre todo en riñón, porque es su vía principal de eliminación. Afortunadamente los nuevos contrastes, pues, tienen menos reacciones adversas, ¿verdad? Y hemos bajado la cantidad de contraste. Pongo el ejemplo de tomografía cardíaca. Empezamos con 200 ml y ahora podemos hacer estudios de 80, 60 cc dependiendo de las condiciones físicas del paciente. Si un paciente que no es muy pesado, la masa corporal lo permite, pues trabajamos con baja dosis de radiación y baja dosis de contraste. En cuanto a la técnica de inyección ya per se, por lo general el ROI se coloca en arteria pulmonar y como tú lo mencionaste, cada institución, incluso dentro de una institución pueden haber diferentes protocolos de acuerdo a cómo le guste la imagen al médico radiólogo en conjunto con su licenciado o tecnólogo, la forma de adquirir las imágenes. Entonces sería ROI en arteria pulmonar, es mi opinión en este caso, y con un threshold de 100 unidades Hounsfield para disparar esta secuencia yo digo siempre el matrimonio, ¿no? Porque es un matrimonio entre el inyector y el equipo. Nosotros los que empezamos con inyección manual fuimos viendo cómo esto fue evolucionando a inyectores de un solo cabezal, a los que tenemos ahora de doble cabezal, que nos permiten también hacer esa combinación, que por supuesto hablaremos más adelante, medio de contraste con solución salina, o incluso hacer la mezcla de ambos, ¿verdad? Para tener mezcla de contraste con solución y luego hacer ese lavado o flushing o washing, como lo quieran llamar, o como lo describe la literatura, con solución salina. Y por supuesto, en mi caso, lo preferido es la concentración de 370. Vamos a conseguir también gente que le gusta donde existe la concentración 320, a otros les gusta 350, y en algunos países de Latinoamérica y Europa vamos a conseguir la concentración de 400. Pero esto va a ser importante también conocer cuál es lo que sería la carga de yodo. Entonces podemos compensar concentración con volumen de inyección, ¿verdad? Y velocidad de inyección. Entonces esa carga de yodo puede ser compensada para el que conoce y sabe manejar el inyector. Quería solo aportar eso como un abreboca e inicio de la discusión. Pero valiosísimo, José, valiosísimo. En este caso, la votación fue un poco más heterogénea, más protiforme si se quiere. 38% cráneo caudal, 28% caudo craneal, 33% depende del estado del paciente, ¿sí? Lo discutimos a partir de ahora también si quieren, ¿sí? Y también como disparador para esto,
coloqué algunos ejemplos de situaciones que nos han pasado absolutamente a todos, sin lugar a dudas, y a partir de estas cosas que nos han pasado es donde comenzamos a intentar buscar soluciones. Entonces, en relación a la opacificación incompleta de la arteria pulmonar, fíjense este caso. La arteria pulmonar está poco opacificada, la arteria aorta está blanca, es decir, esto parece más una angiotomografía sistémica que pulmonar, es decir, el contraste ya pasó por el sistema pulmonar y llegó a la circulación sistémica, ya nos pasó de largo y sin embargo la arteria pulmonar la tenemos poco opacificada. Esto le diría es frecuente en pacientes que tienen taquicardia y de hecho la taquicardia dentro del pretest clínico, que es el score de Wells para los pacientes con tromboembolismo de pulmón, digamos, es un descriptor independiente fuerte, 1.5 en el score de Wells, quiere decir vamos a encontrarnos muchísimos pacientes con taquicardia y muchísimos pacientes hiperdinámicos que van a hacer que se acelere el tránsito del contraste y aparezca en aorta antes de lo que queremos. Entonces, en relación a esto y un poquito lo que hablábamos antes, ¿qué soluciones encontramos? Seba, te doy pie si querés un poquito ahora para que des tu opinión. Sí, perfecto. Primero, buenas a todos. Con respecto, primero, creo que la solución también viene descrita un poco por los factores técnicos. Lo primero que uno estaba viendo la heterogeneidad, no tanta heterogeneidad, creo que en el ROI es bastante frecuente donde se pone a veces el ROI en la pulmonar. Lo primero que uno tiene que decir es que el factor técnico es muy heterogéneo en casi todas las cosas, no solamente en el angio-TEP, sino en gran parte de las cosas, pero si uno podemos discutir, justo el TEP es el que más variabilidad puede haber y capaz nadie tiene la razón, ¿no? Siempre digo lo mismo, mientras que vos obtengas un estudio de muy alta calidad, con la menor daño posible o menor costo posible, siempre es lo mejor. Así que yo creo que no hay una sola forma de trabajar justo el TEP. Capaz en la angio de aorta ya está muy estandarizado. Doble disección, 60 minutos de contraste, 40 solución fisiológica, el ROI donde va. Creo que la aorta, sacando que vos tengas un aneurisma de 8 centímetros, no es un desafío, hoy está muy optimizado, pero el TEP sí sigue siendo un desafío. Y ahí es en donde puede haber las diferentes formas de trabajar. Yo escuchaba la forma de trabajo, si yo le digo, nosotros tenemos muy optimizado el tema de costos, contrastes, radiación, porque nos gusta así, no solamente por el tema de radiación y de costos, y el TEP debe ser, si bien un angio de aorta lo hacemos con 60 mililitros y doble disección y 40 solución fisiológica, casi todo, incluso si tenemos un 64 para arriba, un tórax, abdomen y pelvis y miembros inferiores, lo puedes hacer con eso. El TEP es el único que siempre hemos hablado un poco, digo, ¿no? Si ustedes me preguntan por cuestiones propias, es el único capaz de inyectamos 90. Y me van a decir 90 a un TEP. Es raro. Pero yendo al punto de por qué uno lo hace. Lo importante es que por lo menos si uno tiene la tela, saber por qué lo hace. Y siempre lo hacemos para evitar esto de la taquicardia, con 90 mililitros lo evitarías, y para evitar la interrupción del bolo de contraste, porque es un estudio que por lo menos nosotros no hacemos 10 por día, no tenemos un caudal tan grande, es raro que hagas 10 por día. Pero si me preguntan de la parte técnica, si bien todas las opciones creo que son correctas, lo único que no aconsejaría es poner el ROI en la vena cava superior. Si me preguntan, no sería un consejo seguro, porque después si tenés un poco de insuficiencia cardíaca te va a saltar muy rápido el contraste porque sea muy puro y no vas a tener contraste. Pero si uno lo pone en la pulmonar, o lo pone en la aurícula izquierda, o lo pone en la aorta, creo que las tres son muy buenas medidas. Pero si van a inyectar 60 mililitros, que podemos ver los pros y los contras, ponerlo en la pulmonar. Si uno inyecta 90, que puedo decir por qué lo hacemos, es una cosa muy personal, necesitas ganar un poquito más de tiempo. Entonces, si lo pones en la pulmonar, la realidad es que cualquiera que ha estado en la consola y sabe que el bolus trax lo pones en la pulmonar y empezás a adquirirlo a los 10-12 segundos, a los 12 segundos ya te dispara. Y a los 12 segundos, imagínate si inyectaste 60 mililitros de contraste, todavía te sigue inyectando. Así que vas a ir adquiriendo y vas a tener contraste no útil si inyectas 90. Con el tema del cráneo caudal, hoy la realidad, que lo primero que le preguntaría es ¿con qué equipo contás? No es lo mismo contar con un equipo de 16 canales con un giro de tubo de 1 segundo, que es el más económico del mercado, que con un 128 o 256 o un 64. Sería hoy un 128 te adquiere el estudio en 3-4 segundos, un 64 en 6 segundos. Hoy la limitante de la respiración... Que gira a 0,3. Que gira a 0,3, sin lugar a dudas. En cambio, si vos tenés... Ahora, el desafío está en donde uno sí sigue teniendo, en el trabajo de nosotros, en uno de los lugares tenemos un 16 con giro de 1 segundo, y ahí es en donde se empieza uno a tener el desafío de optimizar el equipo, y ahí capaz obvio que el
caudocefálico es la opción porque, como sabemos, si respira, más vale que respire arriba, porque los trombos van abajo, y sobre todo hay menos movimiento respiratorio en la parte apical que en la parte basal. Entonces volvemos a la época helicoidal que adquiríamos de abajo hacia arriba. Si uno tiene un 64, un 128, creo que la verdad, variar entre 4 y 6 segundos, o te va a salir todo respirado porque no puede aguantar ni un segundo, o cualquiera aguanta 4 segundos, no cambiaría mucho. Pero en un 16, sí, el consejo sería de abajo hacia arriba, sobre todo un 16 que gira un segundo, que te estarías adquiriendo un TEP bien trabajado en 12, 14 segundos, ponerle oxígeno, un consejo al paciente, entrenarlo y adquirirlo de abajo hacia arriba, que es donde están los desafíos. Pero el tema del contraste es muy particular. Y con respecto justo a este puntual, este artefacto que estamos dando, hoy casi se redujo, es muy difícil que pase esto, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque tenemos el ROI. Vamos a tener el próximo problema que va a venir a futuro, ¿no? Que vos lo vas a poner, sería, si vos pones el ROI en la pulmonar, aunque inyectes 60 mililitros, cuando te sense, te va a censar el ROI, va a tardar 4 segundos en adquirirlo, ¿no? Hasta que se mueva el equipo. Entonces, este error que antes teníamos cuando tirábamos más a ojo, ¿no? Seguramente con el doctor Aberman lo hemos vivido, que podía pasar, creo que se pase el contraste, porque fíjate que la vena cava no tiene contraste, que se corte la inyección ya es difícil, que se pase el contraste hoy es muy difícil con toda la tecnología nueva. Lo que sí tenemos desafíos nuevos, la velocidad nos trajo problemas nuevos, que va a ser lo que se va a tocar a futuro, ¿no? Que se mezcle sangre contrastada con no contrastada. Ese es el desafío nuevo que puede venir, como vamos a ver, por la introducción de vuelo contraste o por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o una cirugía Fontano de Glenn que te mezcle sangre contrastada y no contrastada. No sé si se llega a explicar un poco, pero este artefacto hoy, con la tecnología nueva, es difícil de tener. Es difícil. Perfecto. Sí, José, no sé si querés agregar, está clarísimo, Seba, lo que acaba de transmitir está clarísimo. No, definitivamente, y otra cosa que yo siempre insisto cuando estamos hablando con nuestros alumnos es que hay que individualizar a cada paciente. Ahora, radiología es individualizada también, entonces hay que tener diversas consideraciones con los pacientes para el posicionamiento, para la velocidad de inyección, o sea, hay que tomar en cuenta edad del paciente, porque la edad del paciente nos va a hablar de la calidad de los vasos. Por otro lado, tratamientos o patologías concomitantes, recordando que el tromboembolismo pulmonar es una de las causas de enfermedad cardiovascular aguda más frecuente en pacientes con antecedentes de infarto al miocardio o stroke. Entonces, tomar todas esas cosas en cuenta, cómo está la función cardíaca va a ser muy importante porque eso va a determinar también la velocidad de inyección. Y ahí te quería preguntar algo, Sebastián. ¿Ustedes hacen alguna inyección de prueba? Porque si leemos la técnica, ¿verdad? Vemos como en algunos lugares usan una inyección de prueba con un poco de contraste seguido de un poco de solución salina y luego esa cantidad mayor, por denominarlo de alguna forma, seguido de los 100 ml o lo que acostumbren a hacer de solución salina, está también descrito. Sí, hoy te soy sincero, no, con la presencia del bolus track ya, eso era muy común cuando uno quería medir los tiempos en el helicoidal y no tenía el bolus track, entonces hacías una visión previa para tener un estimativo de a cuánto tirarlo, era todo un desafío hacer una angio, y les digo, hacer una angio de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Y sacar los cálculos, porque un tórax, abdomen y pelvis y un helicoidal estamos hablando de 55 segundos de adquisición, ¿no? El tórax por un lado, respire normal, eran todo un desafío de calculadoras muy interesantes de hacer. Hoy ya no lo hacemos porque contamos con el bolus track, por eso hoy se tira directo, y ya te digo, es algo muy propio, capaz nuestro, un pensamiento muy mío de que sí, el TEP es el único que le inyecto 90 mililitros independiente del peso. Podemos hablar y discutir por qué, y todos vamos a tener razón, porque creo que todas las formas de trabajo son valederas, y en algunas cosas, como es la angio de aorta, está muy optimizado, muy estudiado, y en el TEP tiene todo pro y contra. Nosotros lo hacemos para llenar la aurícula y el ventrículo derecho de contraste para disminuir en forma significativa lo que vamos a ver a futuro, que es la interrupción del vuelo contraste. Disminuimos la taquicardia. ¿Por qué? Porque vos estás ganando 10 segundos más de inyección y la taquicardia no te lo va a lavar porque vas a seguir inyectando. Está bien que estamos inyectando la contra 30 mililitros más de contraste, que no es poca cosa, pero en el costo, en el volumen de pacientes, no es algo que uno hace 10, 15 por día, ¿viste? No va a tener impacto, porque son pacientes muy puntuales, ¿no? Pacientes, estamos haciendo el diagnóstico de TEP,
y creo que si me preguntan el único artefacto que hoy queda presente, los dos artefactos que hoy quedan presentes con la nueva tecnología, que ya no nos confundimos con la iniciación, tenemos bonus track, tenemos adquisiciones en 6 segundos, tenemos workstation y no nos confundimos ya un ganglio con un TEP, todo es, la primera, si me preguntan de interpretación, falta de conocimiento, sobre todo en el TEP crónico. Muchas veces ves informes normales y capaz no vieron que son membranas en un signo de hipertensión pulmonar. Es decir, algo que lo podemos solucionar porque es de conocimiento. Y no es en el TEP agudo, porque el TEP agudo es muy fácil. Y la otra es la interrupción transitoria del vuelo contraste, que lo vamos a ver, pero no la completa, sino la parcial, que te manda esos lengüetazos de sangre contrastada que lo vamos a ver. Y con eso lo compensarías con 90 minutos, disminuís el riesgo de eso. Bien, bueno. Y en honor al tiempo y en honor a lo que nos adelantó Sebastián, la interrupción del vuelo de contraste, ¿no? Es decir, o pacificación incompleta o escasa de la arteria pulmonar, fíjense en este caso, de vuelta, todavía está entrando sangre con contraste desde la vena cava superior. Ya llegó sangre a la arteria aorta, asistémico, y donde nosotros deseamos encontrar sangre contrastada, tenemos escasa opacificación. Entonces, esta opacificación incompleta no es por un déficit de técnica, ni de cálculo en la dosis, ni en los tiempos, sino porque se mezcla sangre contrastada que viene desde la vena cava superior, como se ve acá, con sangre no contrastada que viene desde la vena cava inferior. Y lo que sucede es un choque de columnas de contraste, ¿no? Recuerden que cuando nosotros le decimos a los pacientes respire hondo, mantenga el aire, baja el diafragma, cuando baja el diafragma aumenta la presión intraabdominal, cuando aumenta la presión intraabdominal aumenta el retorno venoso de la vena cava inferior y esto nos termina perjudicando y provocando este artificio. Y de vuelta, soluciones para Seba y para José. Bueno, estamos esperando sus soluciones para este artificio. Voy con las estadísticas primero, ¿no? En cuanto a sensibilidad y especificidad de la tomografía contrastada para TEP, vamos a conseguir muy poca variabilidad, pero podemos hablar que tiene una sensitividad del 90 al 100% y que tiene una sensibilidad del 89 al 94%. Por eso, lo que mencioné inicialmente, ha desplazado a los NUCs, a la medicina nuclear y también al procedimiento superinvasivo que era colocar un catéter. En cuanto a esto, también está descrito, y está descrito en la literatura, del 3 al 37% sucede esto. Del 3 al 37%, y una forma de solucionarlo, o está más asociado, vamos a empezar por allí, con lo que sería la hiperventilación del paciente. Entonces, cuando el paciente hace una inspiración exagerada o cuando se hace ese ejercicio previo a hacer el registro, hay esa hiperventilación y puede suceder esto. Entonces, una forma de minimizarlo a ese 3%, diría yo, o eliminarlo si se logra la excelencia en el centro, sería una inspiración poco profunda, porque recordando también que los tiempos de adquisición actuales son tan rápidos, a pesar de ese 16 cortes de una vuelta, de un giro por segundo, los tiempos de adquisición son muy rápidos, ¿no? Y ni siquiera les voy a mencionar lo que es un tomógrafo con conteo de fotones, donde podemos hacer un estudio de TEP en un paciente, no como José Briceño, que es gordito, pero un paciente flaco con 15 cc de contraste. O sea, allí vamos ya, ¿no? 15 cc de contrastes, protocolos. Lo que pasa es que estoy hablando de lo mejor del mundo, ¿no? Inyectores con protocolos inteligentes, automatizados, etcétera. Pero en este caso específico sería eso. Lo de la hiperventilación del paciente sería una forma que se me ocurre y que está descrita como disminuir esa hiperventilación, disminuiría esta mezcla de sangre contrastada con no contrastada. Seba. Sí, perfecto. Sin lugar a dudas, esto se da mucho más frecuente, como decía José, en pacientes, sobre todo los longilíneos, jóvenes, que hacen grandes inspiraciones para ese cambio. Recuerden que cuando uno hace una inspiración, como dijiste, Diego, se crea una presión negativa mediastinal y el TEP, a diferencia de la aorta, que es mucho más... Tenemos que recordar que es la única angio que va a recibir sangre de dos lados, una contrastada y no contrastada, y ese es el desafío. Pero recuerden que de la vena cava superior viene del cuello, presión cero, presión negativa a mediastino, pero viene de la vena cava inferior, presión negativa a mediastino, presión positiva abdominal cuando hacen la inspiración, ¿no? Entonces la inspiración
es lo que fomenta esta interrupción. Muchos las hacen sin inspiración, particularmente a mí no me gusta, sobre todo porque si bien el TEP agudo y segmentario, o sea, principales lo verías hasta con un estudio respirado, cuando uno ya tiene estos pacientes internados y se lo hace de rutina y que tiene atelectasias, derrame y encima poca inspiración, te baja el rédito, la verdad. Y sobre todo ni hablar en el TEP crónico. Serían los TEP crónicos, te perderías mucho si el paciente no está inspirado. Pero sí, si me preguntás cómo lo solucionamos nosotros, como dijo José, nosotros lo hacemos sin inspiración, pero en una inspiración profunda. Lo entrenamos previamente que haga una inspiración intermedia y compensamos con esta cosa que es muy propio nuestro, inyectar 90 mililitros en vez de 60. La interrupción transitoria, bueno, encontrarse, si vos empezás a ver las publicaciones, empiezan, como dijo José, la angiotomografía desde el POP2 2006 es el gol estándar. Y tenemos que ser conscientes que cuando nosotros le ponemos a una angiotomografía TEP es sinónimo de tratamiento. Y el gran problema que uno está viendo en el día a día es que nuevamente no es la interrupción que uno puede decir, bueno, me lavó toda la aorta. ¿Me llevo a explicar? Ahí hemos visto informes de que tiene una fístula, pero capaz no saben por qué se produce, pero no te van a confundir con un TEP. Te van a decir, no es un estudio diagnóstico. El gran problema es que hay que recordar que muchas veces se mezcla la sangre contrastada no contrastada y te mandan lengüetazos de sangre no contrastada. Y recuerden que la sangre no contrastada tiene menos viscosidad que la sangre contrastada y tiene un flujo laminar central. Entonces uno ve informes que lo informan como TEP y en realidad es interrupción del contraste. Y ese paciente, como el gol estándar de la tomografía, va a recibir la anticoagulación. Entonces, es un artefacto que no hay que minimizarlo. Y se empezó a conocer, sobre todo de 2006, 2000 en adelante, por la velocidad de los equipos. Antes no pasaba porque los equipos eran más lentos, compensaban presiones y uno inyectaba más contraste. Cuando uno empezó a inyectar 60 mililitros contraste, empezó a haber más interrupción. Pero sobre todo tener en cuenta de siempre que vean esa falta de contraste que dice, mira, tiene un TEP, pero qué poco definido que está, che, qué larguito. Y uno va a ver, como vos estás mostrando muy bien acá, Diego, el ventrículo derecho, che, mirá cómo está lavado ese ventrículo derecho, porque lo lavó la vena cava inferior. Bueno, tengan en cuenta de que capaz estamos informando TEP y son interrupciones parciales de contraste. Y un caso muy puntual es, y ahí les pregunto, es, ¿qué hacen con las embarazadas y las puérperas? Porque ahí la embarazada y la puérpera, la interrupción se da entre el 50 y 60% por la presión intraabdominal y la cantidad de sangre, ¿no? Y ahí si me preguntan, ¿se hacen TEP en embarazadas cuando está indicado en pacientes de alto riesgo? No tengan miedo de inyectar contraste. Se hace con muy baja dosis, va del callado de la aorta, no todo el tórax, hasta los diafragmas, bien cortito. Y así, ahí sí les recomiendo que lo hagan directamente sin inspiración. 60 mililitros para no llegar al contraste, sin inspiración, en expiración, si me preguntan, porque las puérperas y las embarazadas con la cantidad de sangre que hay intraabdominal, en el 60% los lava. Así que eso directamente lo hacemos sin inspiración, cortando directamente la respiración. Perfecto, está clarísimo. Ahora, Sí, Diego, José. yo quería agregar algo. Como nosotros siempre explicamos nuestros hallazgos radiológicos en función de la fisiología y de cómo se comporta el contraste, ¿verdad? Otra cosa que también hay que tomar en cuenta son los pacientes que tienen la función ventricular cardíaca derecha alterada. Explican todo eso que dijo también Sebastián, ¿no? El mismo efecto ese de presión de la embarazada. Y otra de las formas de corregir esto tiene que ver con lo que hace Sebastián, que es mayor volumen y usar la mayor velocidad de inyección, que es que en mi caso pensaría en unos 5 cc segundos, ¿no? Sí. Bien. Dos preguntitas en relación con esto. En relación a estos artificios, ¿qué porcentaje de pacientes ustedes tienen que repetir la adquisición? Porque como bien venimos charlando, la respuesta a este estudio es binaria, es decir, tiene TEP, se anticoagula o incluso le dan trombolíticos si es un TEP de riesgo intermedio o alto riesgo, o no tiene TEP, es decir, se bifurcan las aguas. Tenemos que ser definitorios en esto. ¿Qué porcentaje por este tipo de artificios ustedes dicen, bueno, vamos a repetirlo? Y después un comentario. Coincido con todo lo que dijeron y de hecho nosotros trabajamos así, de abajo hacia arriba, con inspiración intermedia. El único temor que me da muchas veces es que estos pacientes están taquicárdicos, como bien dijimos, y están disnéicos. Y si están disnéicos, cuando uno respira hondo, mantiene el aire, y que podemos hacer el ejercicio acá todos juntos si quieren, aguantamos 20 segundos fácil.
Ahora, si le decimos no respire o respire poquito, no aguantamos 20 segundos, aguantamos 5 segundos. Es decir, tenemos la suerte, yo por lo menos, de trabajar, y ustedes seguramente también, mucho, de trabajar con equipos de 128, de 64, pero con un equipo de 16, si le decimos no respire, bueno, no te va a aguantar el tiempo que te va a aguantar si le decimos respire donde mantenga el aire. Entonces, ese es el comentario y la pregunta es, ¿qué porcentaje repiten de estudios ustedes? O lo repiten si tiene un pretest clínico alto y sospecha alta, sospecha de TEP, si tiene baja sospecha no lo repiten, ¿cómo se manejan? Hoy, ya te digo, nosotros usamos 90, es el único estudio de angio que usamos 90, aclaramos, tenemos muy optimizado, no nos gusta derrochar nada. Lo hacemos todo en inspiración exactamente por lo que vos decís, en expiración es mucho más. En una de las clínicas tenemos un 16 que gira un segundo, así que imagínate, tenemos adquisición de eso, lo hacemos en inspiración pero inyectamos 90 mililitros. Y ahí disminuye en forma significativa y es muy bajo el porcentaje de repetir por interrupción de vuelo de contraste. Te voy a decir, el último que tuvimos que repetir fue en errores más humanos que hoy técnicos, sino que un paciente internado que a veces uno pasa, ¿no? Le inyectaron, le dejaron abierto el Baxter de solución fisiológica, ¿no? De goteo y el contraste fue para el otro lado más que para acoso. Pero hoy el porcentaje con esta técnica es extremadamente bajo. Y ya directamente lo vuelvo a repetir, puérpera y embarazada ese es el único que le hacemos en no expiración. Pero por eso también hacemos inspiración, porque uno aguanta mucho menos, ¿no? La respiración. ¿José? No, totalmente de acuerdo. Es bastante bajo actualmente con toda la tecnología que tenemos a mano, afortunadamente. Y los casos que se repiten por lo general tienen alguna patología asociada, sobre todo de tipo cardíaca, o las mismas condiciones generales del paciente, pacientes añosos, pacientes disnéicos porque tienen problemas pulmonares de base, tipo fibrosis, por ejemplo. Entonces allí es donde entra también a ayudarnos el oxígeno por vía máscara o por bigote, ¿no? Eso es algo importante, ¿eh? Les aconsejo que a casi todos los TEP que vienen con disnea, que vienen la gran mayoría, como nos han enseñado, son los estudios que tienen que salir bien, sin respirar, se le pone a todos oxígeno y muchas veces se lo entrena al paciente. Se lo entrena, haces una prueba antes, aguanta un poquito más y la mayoría de veces sale bien, con inspiración, con oxígeno y una previa entrenamiento de por lo menos un minuto, 2 minutos antes de adquirirlo, se minimizan mucho los errores. Podríamos hablar horas de esto, la verdad que es apasionante y como dijimos es en el lugar donde más efectivos tenemos que ser. Es importante tener la mente abierta, porque como decimos, no hay una técnica sola. Pues yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si vos tenés, que nos ha pasado hace poquito, un paciente de 30 y pico de años que a los 6 años fue operado por una atresia tricuspidia y tiene un Glenn-Fontaine? Me llevo a explicar que es la conexión directamente de la vena cava superior o inferior a la pulmonar, generalmente del lado derecho. Y ahí es en donde uno tiene que empezar a pensar la fisiología, porque ahí no lo vas a adquirir como lo estamos adquiriendo ahora. Y por eso, si te digo que ese TEP le inyectamos 90 mililitros, pesaba un chico que pesaría unos 70 kilos, si le digo que le inyectamos 100 mililitros de contraste y los adquirimos a los 70 segundos, ¿me creerían? Y seguramente que sí, porque vas a tener que todo el circuito se homogenice y no lo vas a tomar como una angio, no sé, y el estudio es diagnóstico. Entonces, uno tiene que tener la cabeza amplia para variar la técnica en base a lo que tiene el paciente. Con respecto a esto, 2 cositas y avanzamos. Uno, y con respecto a esto que hablabas, y hablaba José también, ¿no? Digamos, la condición clínica del paciente. Uno está acostumbrado a comenzar a censar el volus tracking o el sensor a determinados segundos, pero como bien hemos comentado, hemos charlado, pacientes muy taquicárdicos, uno lo pone y dispara enseguida, y pacientes con gasto cardíaco disminuido, insuficiencia cardíaca global o derecha, capaz que van 15 segundos y 17, 18 y no pacifica. Entonces, otro punto importante, ¿no? José hizo bastante hincapié en esto. Conocer a qué paciente tenemos adelante, ¿vale la pena comenzar a censar a los 2 segundos si tenemos un paciente con gasto cardíaco disminuido o esperamos un poquito más? Segundo, y pregunta, casi una pregunta para ustedes. Lavado con solución fisiológica en los estudios de tromboembolismo de pulmón, es decir, todos estamos trabajando, o casi todos estamos trabajando con bombas inyectoras de doble cabezal. Para los estudios de aorta ahora lo vamos a ver, inyectamos con doble bomba, empujamos con fisiológico. En el TEP, ¿empujamos con fisiológico para ganar esos 10 mililitros que nos quedan en la tubuladura? ¿O tenemos miedo que esos 10 mililitros de solución fisiológica se pasen de largo a la circulación derecha y nos laven
el ventrículo derecho y por ende la arteria pulmonar. ¿Se animan a empujar con fisiológico para ganarle esos pocos mililitros o prefieren no hacerlo? Yo, si querés, te respondo la última, que uno siempre discutió. No, nosotros en el TEP no la hago. Uno podría inyectar, si querés, 5 o 10 mililitros para llevarse la tubuladura, si me preguntás. Uno lo ha hecho, que te pasa, por ejemplo, en la sangio de subclavia. Decís, bueno, eso es diferente, ¿no? Vos inyectás y en realidad la solución fisiológica no la haces para empujar, sino para lavar, ¿no? Para que no te haga el artefacto. Y muchas veces vos sabés que le inyectaste un montón y como la solución fisiológica tiene un flujo, tiene menos viscosidad, te va por el centro y te queda todo el contraste en la periferia y el centro te lo lava. Entonces a mí me da un poco de miedito y para ganar 5 o 6 mililitros más, que sería la tubuladura, de que esa solución fisiológica te lave, pero creo que es más un perjuicio mío de que tratar de lavar con 10 mililitros. Lo único que digo, si lo van a lavar es para empujar los 10 mililitros a la tubuladura. Por favor, no hagan 30, 40 mililitros porque encima les va a lavar, porque la solución fisiológica va a ir por el centro y te va a dejar el contraste en la periferia y te va a lavar el centro. Nosotros no lo hacemos, pero si ese día, como vos dijiste, para empujar esos 10 mililitros, 8 que quedan en la tubuladura y meterlos y aprovechar el 100% del contraste. ¿José? Y es más que cumpla una función de flushing lavado y de 10 a 20 cc, más flushing lavado que de pushing. O sea, como que diferente el concepto que la cardíaca, ¿no? Que nos hace las dos cosas, que nos hace el lavado y la limpieza de la derecha, de la coronaria derecha, ¿verdad? Y bastante contraste en cavidad izquierda. Ahí se cumplen las dos cosas, el flushing y el pushing al mismo tiempo. Excelente. La verdad que, bueno, apasionante, pero en honor al tiempo vamos a avanzar un poquito, sobre todo porque nos quedan dos temas que queremos desarrollar en primer lugar y ahora volcándonos un poco a lo que es estudios de angiotomografía sistémica, de arteria aorta, torácica o abdominal. La pregunta que planteamos es ¿cómo calcula el volumen a inyectar? ¿Por peso del paciente? ¿Por relación entre la duración de la adquisición y el flujo de inyección a través de la bomba? Lo relacionan de acuerdo a la concentración de la molécula de yodo que tengan en su presentación, de 300, 320, 350, 370, depende de eso. U otra opción. Otra opción podría ser verlo en vivo y en directo y cuando vean el test de bolus, disparar a ojo cuando vean opacificada la arteria aorta. ¿Cómo se manejan habitualmente? Es una trampa, Diego. Eso de al ojo. Y al ojo, bueno, hemos trabajado al ojo tantos años, ¿no? Pues sí, No quiero claro. develar, ¿no? Yo llegué a hacer arteriografías en equipos sin monitor, por punción directa a nivel inguinal, por ejemplo. Claro. Ahí sí que teníamos que buscar el ingenio. No, ojo me refiero muchas veces, ¿no? Decimos, ya está blanquita, tirémoslo. Pero bueno, las respuestas son las siguientes. Por peso del paciente, 63%. Por duración de la adquisición o ratio entre la adquisición y el flujo, 27 o 6%. Interrumpe la inyección una vez alcanzada el umbral, 4%. Bueno, respuestas variables. Las vamos a discutir, por supuesto, ahora. Segunda pregunta introductoria para artificios en lo que es aorta torácica. ¿Cuándo gatilla los estudios de aorta torácica? Esto, bueno, seguramente muchos de los asistentes a esta reunión cuentan con equipos que permiten realizar estudios gatillados, coordinados con el ciclo cardíaco. ¿Y cuándo toma la decisión de gatillar estudios de aorta torácica, no? Nos referimos. Según la frecuencia cardíaca, es decir, si el paciente está muy taquicárdico y sabemos que ese movimiento cardíaco nos va a dar mucho artificio ahí, según sospecha patológica, por ejemplo, si sospechamos disección, lo gatillamos, si sospechamos cualquier otra cosa, no. Siempre gatillamos, nunca gatillamos. Y escuchamos ofertas. Es más, capaz que sus ofertas nos hacen modificar nuestra opinión. Somos muy permeables. Bueno, según frecuencia cardíaca y según sospecha patológica, se llevan la mayoría de los votos. Siempre 11, nunca 8. Obviamente nunca, si no cuentan con equipos con electrocardiograma, pero está dividido de esta manera los votos. Bueno,
Vamos a mostrar algún ejemplo, me parece también importante mostrar algún ejemplo como para ver de qué estamos hablando, ¿no? En primer lugar, bueno, todo lo que respecta al endurecimiento del haz de rayos es una problemática habitual. Y un poquito lo que hablábamos antes, ¿lavamos o no lavamos con solución fisiológica? El flashing, para borrar un poquito el influjo de contraste en la vena cava superior. Fíjense cómo en este caso nos da un artificio sobre la aorta ascendente que nos puede llegar a simular una disección tipo A. ¿Cómo solucionan nuestros queridos expertos este artificio por endurecimiento de las de rayos y pseudodisección de aorta? José, te escuchamos. Mire, yo creo que el lavado nos va a ayudar y definitivamente esa es una de las funciones del flushing o washing, que es el de eliminar estos artefactos por depósito o concentración de contraste en una determinada estructura vascular vecina al área de interés, que en este caso es la aorta torácica, ¿no? Esa sería una de las opciones. Sí, pero bueno, sin lugar a dudas, hoy la doble inyección te evita este conflicto. También tengamos presente que no en todos los lugares tienen bomba con doble cabezal. Esto no impediría, eso es importante. Es más, recién veía una de las preguntas, hasta lo puedes hacer a mano. Lo hemos hecho a mano y quedaba muy bien, ¿no? Uno después se tiene que dar las mañas, ¿no? Ahora, si me preguntás si lo tengo que hacer a mano, y poner una vía de 18 y empezar a apretar el pecho, como creo que todos residentes hemos hecho, ¿no? Que te quedan las marquitas de las jeringas en el pecho. Y las uñas, se despegaron, sí, las uñas. Se puede hacer. Uno siempre habla de lo ideal. Ahora, si uno no tiene los recursos, justo no tiene o se le rompió, no quiere decir que no se puede hacer, porque se hacían con helicoidales sin bomba. Hoy se puede hacer y le tienen que encontrar la maña. Yo creo que sinceramente hoy no es un gran problema con los equipos que hay, incluso con 16, que te haga un artefacto. Yo creo que hoy no nos confundimos, vamos a ser sinceros. Uno cuando está en el ojo, creo que donde realmente es el problema de esto del artefacto es cuando uno quiere, los pocos estudios que quiere ver una angio de arteria subclavia bilateral, ¿no? Que ahí sí el artefacto de las venas subclavias muy contrastada te hace un artefacto. Hoy, aunque uno no tenga una doble bomba de disección, vas a tener el artefacto, no lo vas a poder solucionar mucho. Y no te va a hacer grandes dilemas, creo que no, vamos a ser sinceros, de que como antes no te podía llegar a confundir una disección, pero sí lo tendrías en la subclavia. Si querés evaluar las dos subclavias, recuerden que si quieres evaluar la subclavia, por ejemplo, derecha, inyectan de la izquierda, pero ponele que justo tenés que evaluar las dos, bueno, ahí el lavado de la vena subclavia es importante porque te va a hacer un artefacto importante. Pero sí, la solución es la doble inyección. Optimizás el contraste, hidratás al paciente, lavás la vena y encima te evitás el artefacto de la vena cava. Y en relación a esto, y como hablamos antes, la dirección de la adquisición, pues si uno piensa que adquiere de abajo hacia arriba, le damos un poquito más de tiempo para que la solución fisiológica lave la vena cava superior, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que depende, como venimos hablando, ¿no? La velocidad de nuestros tomógrafos, pero un tomógrafo un poquito más lento, capaz que son 15, 16 segundos, y cuando llegó arriba le dimos ese tiempo para que lave. En aorta torácica, adquieren de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para aorta, ¿no? Por supuesto, ya me parece que el dilema para TEP quedó claro, pero para aorta es indistinto, ¿cómo lo ven? La verdad es que no te voy a mentir, un poco indistinto, porque nuevamente vos podés decir, bueno, lavo de arriba para abajo y te evitas un artefacto arriba, pero cuando llegas a la raíz te puede dar un poquito, entonces con más razón, lo adquirías de arriba para abajo, para cuando llega abajo ya la vena cava está un poco más lavada, si me preguntan. Lo que tiene la aorta es que tiene un buffer mucho más de amortiguación, ¿no? El TEP está muy directo, dos circulaciones distintas que te lavan contraste. Vos incluso podés dejar de inyectar el contraste y tenés 10, me atrevo a decir hasta 15 segundos que no te va a lavar la aorta, ¿no? Porque va a seguir toda la parte pulmonar, todo el corazón derecho, más la aurícula izquierda mandándote contraste. Entonces te da tiempo, el TEP no te da tiempo. El TEP dejaste de inyectar y a los 7 segundos te lavó. La aorta es muy noble porque es un solo flujo, no son dos flujos. Entonces es muy noble.
nosotros lo hacemos de arriba para abajo y no te trae mayores problemas. Y ya te digo, hacemos 60 mililitros independientemente del peso, que hay unas cosas, recuerden que esto es un tubo, el contraste hay que medir peso cuando pasa el intersticio y después vuelve a los vasos, sea en una flebo, pero una aorta es un tubito, así que no tendrá, si pesás 150 kilos o pesás 60 kilos, con 60 mililitros vas a hacer una muy buena, 60 mililitros si tenés un equipo de 16 para arriba, vas a hacer una muy buena angio. Nosotros lo hacemos de arriba para abajo, pero de costumbre, no variamos mucho. Porque muchas veces incluso te piden tórax, abdomen y pelvis. Sí, perfecto. José. Quería comentar algo, o más bien preguntarle a Seba, ¿y qué experiencia tienen ustedes con la inyección en dos tiempos? ¿En la angio? En este caso de aorta, que es un flujo rápido, es un tubo grande, como tú dices. Sí. Tenemos la gran ventaja que es en un solo sentido. Pero, ¿en qué sentido? ¿Que vos inyectarías, frenarías y volvías a inyectar? He visto en algunos lugares que hacen eso con dos tiempos. Casi de inmediato, pero como y de inmediato sigue, ¿no? Programando el inyector. Yo creo que me imagino que va dependiendo. Nosotros particularmente preferimos tener, ya te digo, con 60 mililitros, e incluso el otro día hicimos un tórax, abdomen y pelvis y miembros inferiores, un 16 que rotan un segundo. Teníamos algo de 28 segundos de adquisición. Y lo inyectás a 3 mililitros por segundo, porque recuérdense que la aorta no te apura nadie. Inyectamos 30 mililitros a 3 mililitros por segundo, 30 mililitros a 2 mililitros por segundo, y después empujamos con 40 mililitros a 1.5. Y ahí te da unos 30 y pico segundos de inyección que sigue empujando lentamente, y salió impecable, en un 16 de un segundo. Y en cuanto a la otra pregunta, creo que tiene que ver con lo gatillado. Sí, acá avanzamos Muy hacia... rápido, Diego. No, por favor. Se ve que se avanzó solo o sin querer. No, en relación a esto, a ver, quizás sí un comentario. Ahora bien, lo del cardiosincronizador, por ejemplo, el que lo tenga, ¿verdad? Nos permite otra vez otro matrimonio, que es el tomografía cardíaca, es un matrimonio ya no de dos, sino de tres, que es el inyector de doble cabezal, el equipo, que el gold estándar o lo mínimo serían 64 cortes, aunque si vamos a los estudios iniciales fueron hechos con 16 cortes, usando oxígeno para poder tener una adquisición. Sin embargo, no veíamos las coronarias distales, solo a manera de ilustrativa y de historia, ¿no? No, pero quizás también... El cardiosincronizador entonces nos va a permitir, por ejemplo, hacer técnicas de run-off, que nos permiten ver corazón y ver aorta hasta la región abdominal, y ahí se descarta toda patología, tanto coronaria como a nivel de aorta. Sí, quisiera dar una opinión y no con esto querer influir a la toma de decisión en cuanto a hacer los estudios. Yo estoy convencido de que el estudio de aorta, uno lo que tiene que hacer es capturar el tránsito del contraste por el compartimento intravascular. Es decir, uno lo que tiene que hacer es optimizar el tiempo exacto en el cual ese contraste va a estar atravesando el sistema vascular. Entonces, no va a depender tanto de el peso del paciente, sino que va a depender bastante más de esta relación entre la velocidad de inyección y la duración de la adquisición. Diferente si tenemos que perfundir una lesión focal en un órgano sólido. Ahí sí necesitamos buena carga de yodo o un ratio entre los mililitros que vamos a inyectar y el peso del paciente. Ahora bien, a pesar de esto, que es una opinión mía y personal, sabemos que el peso puede influir, o sabemos que la presentación del contraste puede influir. Es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar estudios de angio con 350 y si se puede con 370. Yo esto lo pongo sobre la mesa, pero no lo sé. La verdad que si uno tiene un ejercicio muy preciso, y optimiza el tiempo exacto en el cual el contraste va a atravesar la circulación sistémica, ¿por qué no nos animamos con 300 o con 320? Esto es más una pregunta para ustedes que son los expertos, sí, ¿no? Bueno, vamos a estar claros que las buenas prácticas, vamos a ir al concepto ALARA. Las buenas prácticas es la menor dosis de contraste y a la menor concentración. Esa es la buena práctica y que nos permite obtener imágenes diagnósticas. En mi caso,
yo tengo en mi computadora 350, 360 para vascular, pero es porque me formé así, porque me acostumbré. Yo llegué a hacer corazones con 320, ¿no? Con el iodixanol de General Electric 320. Pero después, sí, trabajé todo con 370 de una de las marcas comerciales que no viene al caso. Pero es lo que tengo en mi computadora, pero el concepto a transmitir es menor dosis y menor concentración, obteniendo imágenes diagnósticas. Una vez que uno tiene la práctica o ha logrado esa curva de aprendizaje, está perfecto si lo hace, porque tampoco nos vamos a arriesgar a tener que repetir estudios por ponernos a inventar bajas dosis y bajas concentraciones. Es una vez hecha esa curva de aprendizaje. Ese es mi pensamiento. Seba. Sí, lo primero que vuelvo a repetir, porque muchas veces estar en su casa diciendo, no, pero yo lo hago distinto, no hay una sola forma de trabajo, sin lugar a dudas. Creo que en pequeños vasos, coronaria, renal, sí hay una ventaja de los de alta osmolaridad, sin lugar a dudas. Es la mayor concentración, 370, 350. O sea, si vas a una coronaria, creo que es ventaja. En un TEP también creo particular. Ahora, en la aorta, la realidad es que por algo no lo inyectamos a cuota. O sea, uno puede compensar. ¿A qué quiere decir? Saquemos el estudio. Es lo mismo inyectar 370 a 3 que 300 a 4. Me llevo a explicar por qué no es una sola variable. Te olvidaste del caudal. A mayor caudal, mayor pico de contraste. Entonces, si vos tenés un contraste con menos concentración de yodo y querés obtener el mismo resultado, lo podés compensar con mayor caudal. Ahora, ¿se justifica? No. Porque la aorta no es que tiene que estar súper brillante. A veces hasta el que tenés que bajar los grises para poder ver la aorta. Se podría hacer tranquilamente con 300 una aorta, si me preguntás. Ahora, si me preguntás, ustedes saben mucho más de vasculares, y no voy a hablar con José y con vos, Diego, que has estado tantos años en la Favaloro y sabés tanto de vascular. La coronaria sí, si me preguntás, no, sería más de concentración. Pero una aorta la podrías hacer con 300. Y lo podrías compensar incluso aumentando el caudal. Compensarías disminución de menos concentración con mayor inyección. Yo les aconsejaría a los que no lo tienen claro, de los asistentes, que revisen el concepto de carga de yodo, o en inglés iodine delivery rate. Entonces hay una fórmula que explica, esa fórmula explica lo que acaba de decir Sebastián, que es concentración, volumen y velocidad o caudal de inyección. Hermoso, y permite hermoso. entonces compensar el de 300 o el de 320 o el de 350, o en Europa donde hay el 400. Brillante. Bueno, avanzamos en honor al tiempo y porque a las 8:30 se apagan las luces y nos echan de aquí. Y tenemos tantos temas para hablar, ¿no? Este es el próximo que antes se había adelantado, fue una especie de preview. Y es esto, ¿no? Otro conflicto u otro artificio, movimiento por latido cardíaco. En este caso tenemos una pseudodisección, pero no tenemos una pseudodisección por endurecimiento de las rayos y entradas, sino que volvemos a hablar de pacientes taquicárdicos, volvemos a hablar de pacientes con hiperdinámicos, sobre todo en la raíz aórtica, más cerca del corazón, porción sinusal de la raíz aórtica. Tenemos movimientos por latido que nos dan estas líneas que pueden llegar a simular una disección. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, ya hablamos un poquito de gatillar o no gatillar esto. Si es que lo sospechamos o si no lo sospechamos, por otro lado, hay algunas otras herramientas, ¿no? Es decir, los equipos de ahora, y como dijo Sebastián, ¿no? La velocidad trae aparejadas algunas dificultades. Entre esas dificultades es que los equipos son tan rápidos que no capturan en un ciclo cardíaco completo. Es decir, capturan, capaz que lo enganchamos en sístole, y en sístole se mueve muchísimo, entonces no hay una captura o un promedio de todo el ciclo cardíaco como teníamos antes, donde estos artificios se veían un poco menos. Hoy por hoy los vemos mucho. ¿Qué hacemos con esto? ¿Gatillamos todo? ¿Gatillamos según patología? ¿No gatillamos y le tomamos la frecuencia cardíaca al paciente? ¿Aumentamos el tiempo de rotación del tubo para que promedie el ciclo cardíaco completo y que nos prevalezca la diástole frente a la sístole? Yo soy partidario, Diego, de aprovechar como diríamos en Argentina, utilizar todos los chiches, ¿no? O sea, el que no lo tenga, no lo tiene, pero no podemos dejar de hacer el estudio y podemos ir entonces a manipular los protocolos. Pero si
tú individualizas al paciente y tienes antecedentes de patología cardíaca, te lo está refiriendo el cardiólogo, porque es otra cosa. Los médicos referentes no nos ponen nada, ¿no? Vamos a enviarle esto al mago para que el mago nos diga qué es lo que el paciente tiene. Entonces resulta que el paciente lo están tratando con beta bloqueantes, que tiene taquicardia, que tiene arritmia, etcétera. Y si sabemos esa información o tenemos acceso a una historia clínica electrónica, ¿verdad? Que ya en algunos lugares de Latinoamérica es más o menos común. Entonces vamos a poder identificar esto y si tenemos el recurso del cardiosincronizador, ¿por qué no usarlo dentro de las diferentes cosas que tú describiste? Seba. Y acá voy a invertir los roles porque me daría vergüenza opinar después de José y de vos, Diego, de parte vascular en TEPSI, pero te pregunto a vos ahora, Diego, que vos manejás muchísimo aorta también, y te produzco el desafío de estar en un centro tan grande como estás vos, en donde tienen muchos tomógrafos por todos lados y a veces es difícil individualizar. ¿Ustedes los tienen a todo o cuando tiene compromiso a la raíz o si duele con dolor torácico? ¿Cómo te lo invierto a vos con toda la experiencia que tenés vos en aorta, en todo, pero en aorta sobre todo? Gracias, Seba. No es la idea que me pongas en este compromiso, pero vamos a tratar de sortearlo. No, por supuesto que si la sospecha clínica es dolor torácico agudo, no hay ningún lugar a dudas que gatillamos el estudio, ¿sí? No hay ningún lugar a duda. Dolor torácico, si el paciente tiene dilatación de la raíz aórtica y está en control por dilatación de la raíz aórtica, no hay ningún lugar a dudas que gatillamos el estudio, ¿sí? Ahora bien, si el paciente viene por otra patología diferente, patología de troncos supraórticos, enfermedad teromatosa conocida, no, digamos, sin intercurrencia y demás, probablemente no gatillemos el estudio, ¿sí? Es decir, tenemos que tener la necesidad de medir en forma muy precisa la raíz aórtica, sobre todo porque eso muchas veces decide conducta quirúrgica, ¿no? 5 centímetros se opera y si nosotros tenemos que ser muy precisos ahí, ni que hablar dolor torácico agudo. Las otras opciones son, la verdad que no lo hacemos de rutina. Lo que tampoco hacemos de rutina, pero no es de mala práctica, quizás en los pacientes que me podríamos tomar la frecuencia cardíaca a los pacientes, ¿no? Y poner un determinado punto de corte, ¿no? Por arriba de 100 latidos por minuto, bueno, sabemos que ese paciente va a tener mucho movimiento cardíaco y acá, ya que nos estamos pasando la pelota, yo se la voy a pasar a José esta pelota, ¿no? Si tomamos frecuencia cardíaca y el paciente tiene arriba de 100 y gatillémoslo por si acaso, si tomamos la frecuencia cardíaca, y el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja y no estamos pensando en disección o el paciente no tiene dolor torácico, capaz que no lo gatillamos, ¿no? Bueno, pero te tiro la pelota, ¿a qué velocidad del equipo? Bueno, ahí tenés. La verdad y honestamente nosotros no cambiamos la velocidad del tubo. No, yo te digo a la velocidad de adquisición en cuanto al número de detectores. No, la velocidad de adquisición, ¿verdad? Nos ha llevado a que antes todos los pacientes se medicaban para bajar la frecuencia. Después empezamos a hacer estudios con frecuencias que no fueran arrítmicas hasta 90-100, sin medicación. Y así fue evolucionando la cosa hasta lo que hay actualmente. Entonces, sí, la rotación de 0,5 del tubo es lo que tradicionalmente tenemos y equipos sí, es cierto, 64 o 128, ¿no? Honestamente no tomamos frecuencia cardíaca, no nos tomamos el trabajo, pero lo dejo planteado, ¿no? Quizás con un umbral de 100 para arriba, pensar qué hacer, de 100 para abajo, bueno, de 100 para abajo no sé, el umbral quizás, obviamente, idealmente 60, por supuesto no beta bloqueamos a los pacientes, pero con una frecuencia cardíaca muy baja y la verdad que la posibilidad de este artificio es casi nula, ¿no? Bueno, lo dejamos abierto. Y en relación también a la raíz aórtica, y hablamos, ¿no?, de esta medición precisa de la raíz aórtica, acá más que soluciones, quizás ya lo venimos conversando un poquito hasta ahora, ¿no? Si tenemos que medir precisamente la raíz aórtica, gatillamos con frecuencia cardíaca alta y no con frecuencia cardíaca baja. Gatillamos si el paciente está en un punto en el cual se está por tomar una decisión quirúrgica de reparación y si es un control que viene con diámetros menores a los de indicación quirúrgica y bien estable, no lo gatillamos.
¿Cómo suelen moverse con este escenario, José? Yo lo haría gatillado, porque esta medición es para prótesis, por ejemplo, tiene que ser muy exacto, ¿no? Sí, sí, en caso de prótesis o no prótesis de TAVI, ¿no? Y demás, ahí Yo sí, lo gatillado. gatillaría porque es muy preciso, ¿no? Incluso aprovecho y comento la utilidad, por ejemplo, de las impresiones 3D para la fabricación de las prótesis. Pero eso va basado en lo que nosotros enviemos como medidas. Cuando los intervencionistas se apoyan mucho o juegan en equipo con el cardiólogo, con el radiólogo que interpreta y realiza estos estudios. Bien, Seba. Sí, hablando siempre de las limitantes, ¿no? De los volúmenes de hacer cardio, siempre que hay la raíz lo gatillamos, pero también dejo planteado el dilema. O sea, nosotros lo hacemos gatillado, más si es por TAVI, por esas cosas, sin lugar a dudas. Pero te dejo el dilema de, por ejemplo, en San Luis, que es un centro vascular de los primeros del mundo, y que yo me acuerdo ya en el 2008 estaban haciendo TAVI, hoy no los gatillan. Por ejemplo, también tienen todos 128, 256, y si vos me preguntás un TAVI no lo gatillan, porque hoy no, pero bueno. Son muchas opciones de cosas, nosotros lo gatillamos. Sí, con respecto al gatillado, quizás, y un punto, y le agregamos complejidad a la situación, esto está coordinado con el electrocardiograma, y cuando está coordinado con el electrocardiograma, la duración de la adquisición es más larga, ¿no? Si un estudio de tórax dura 5 segundos, cuando lo gatillamos dura 15 segundos, no sé si tanto, pero más o menos. Es decir, vamos a usar más volumen, vamos a irradiar más al paciente, es decir, bueno. Acá el dilema es lo que dijiste, claro. O sea, sin lugar a dudas, la imagen es 100% mejor. O sea, acá siempre el dilema es que hay una contraparte, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no gatillar? No, porque vas a pasar de un estudio de que capaz una angio hoy la estamos haciendo con 2,5 milisievert, aunque uno crea, vas a pasar a 7, 8, ¿no? Entonces, la contrapartida es el tema de la radiación, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, mi opinión, y como se viene conversando también, es estar muy atento a la sospecha clínica del paciente, a la patología, a los estudios previos, ¿no? Buena comunicación con el médico derivante, buena comunicación con el paciente. Creo que eso resuelve muchísimas de las decisiones que tienen que tomar muchas veces médicos residentes en consola o incluso técnicos en algunos lugares, ¿no? El Así que, médico radiólogo tiene que salir de la sala de lectura. sin O duda. sea, es la buena práctica. Lamentablemente, pues, la realidad es otra, pero sí, hay que Sin, individualizar los pacientes. Sin duda. Bueno, 25 nos queda ver un par de artificios de abdomen que también son súper enriquecedores. Después vamos a intentar terminar 20 y cuarto y nos quedan 15 minutitos para preguntas que ustedes están haciendo y pueden seguir haciendo e intentaremos responderlas. Acá entonces volvemos a algunos interrogantes que también nos gatillan, ya que estamos hablando de gatillar. La resolución de conflictos en cuanto a artificios o artefactos. Para evitar artificios por endurecimiento, el contraste gastrointestinal, ¿cómo lo administra? Nunca administra contraste gastrointestinal, administra exclusivamente contraste neutro, es decir, agua, confía en la adecuada dilución en la jarra que hicieron sus técnicos o sus médicos en consola. De acuerdo a la patología, administra contraste positivo, es decir, yodo, o contraste neutro, es decir, agua, si sospecha patología del abdomen superior, páncreas y demás, uno, y si sospecha patología baja, otro, o conjuga contrastes, es decir, da contraste positivo y los últimos vasitos antes de acostarse le da agua para lavar un poquito. ¿Cómo se manejan habitualmente con el contraste gastrointestinal? Acá de vuelta, ¿no? No hay respuestas que son absolutamente certeras y correctas. Probablemente todos nosotros tengamos una opinión relativamente precisa en relación a este punto en particular, y esa opinión la defenderemos, pero a sabiendas de que ninguna opinión es desacertada, ¿no? Bueno. Contraste positivo o neutro, de acuerdo con la patología, es el que se lleva más votos, un 38%. Me sorprende, y quizás gratamente me sorprende escuchar que administra exclusivamente contraste neutro agua,
me sorprende gratamente, y acá ya estoy un poco adelantando mi opinión o mi mirada sobre lo que es la radiología abdominal en la actualidad. Bueno, conjuga contraste y 15%, nunca administra contraste gastrointestinal, confía en la adecuada dilución. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Y también el otro artificio que vamos a ver y vamos a intentar dilucidar. Ante la presencia de un pseudotrombo, es decir, de vuelta, acá tenemos mezcla de contraste de sangre contrastada con sangre no contrastada, que vienen por dos sistemas distintos, que puede ser en la vena porta o en la vena cava inferior. ¿Qué hace cuando encuentra esto? Confía en que está reconociendo muy bien ese artificio y no le da bolilla. Repite siempre una fase tardía, siempre por si acaso. O repite solo una fase tardía cuando tiene sospecha clínica de que realmente puede existir trombosis. No sé, por ejemplo, si uno ve ese artificio en la vena porta y el paciente tiene hipertensión portal, bueno, probablemente sea una situación para repetir una fase tardía. A ver las opiniones. Repite solo ante sospecha clínica de trombosis, 51%. Y me vuelve a alegrar coincidir un poquito con esta opinión. No con esto quiero condicionar a mis queridos amigos José y Seba, pero ahora sí los escuchamos a ustedes. En principio los escuchamos con el endurecimiento de las de rayos y el contraste gastrointestinal. Este es un dilema, acá podríamos hablar horas, de vuelta, pero no tenemos horas, lamentablemente. Contraste positivo, yodo, contraste neutro, agua, mezclamos contraste. ¿Cómo se están manejando, Seba? Bueno, acá soy un poquito más, no soy autoritario, pero sí tengo una convicción, ya hemos hablado 1000 veces. Como bien te dije que capaz el TEP hay muchas formas de hacerlo, capaz la angio de aorta está mucho más optimizada, ya creo que todo el mundo se trabaja 60, doble inyección cuando es posible. Hay muchas formas de trabajo en la parte intestinal, pero creo que empecemos a ver lo positivo. Yo no creo que, no hay duda, ¿no? Nosotros cuando ya das contraste endovenoso, usás contraste neutro, usás agua, pero por muchos motivos. Vamos a ver todas las contras, todos los pros y qué contra tiene. Primero, pro, es gratis. O sea, el yodo es caro, te lo que pagar es baratísimo, lo diluyes al 10%, pero es costo. Segundo, es rica. Los invito a cualquiera que diluyan el yodo y tomen el contraste oral yodado, esa agua dulzona. En mi formación, Diego lo sabe, me hacían probar todo, hasta me pusieron una sonda nasogástrica para saber lo que siente el paciente. Prueben el yodo a ver lo rico que es, diluido, les digo puro. Tercero, hidrata al paciente, pero te mejora la imagen. Vuelvo a repetir, cuando vos inyectaste contraste endovenoso, no es que es igual si es contraste oral positivo o negativo, no. Además de todos estos beneficios de que es gratis, hidratás al paciente, es más rico, todo lo que quieras, ampliamente al que le gustan las imágenes digestivas, de los cuales me incluyo, me encantan las imágenes digestivas, vuelvo a decir lo mismo, cuando uno va a hacer un entero, tomografía, en este caso no resuelve entero, vos lo que haces es contraste neutro, ni siquiera negativo, ni siquiera aire. ¿Por qué? Porque te va a permitir visualizar perfectamente la pared. En cambio, cuando vos tenés los dos extremos, que es el endotheliamiento DAS que vos pusiste, que creo, José, vas a ver más, antiguamente en rayos se llamaba efecto match positivo, efecto match negativo, cuando vos le ponés contraste oral positivo, o por el contrario, aire, la diferencia de unidades Hanfield de la pared que realza, lo que te hace es te borra la pared. Y está muy lindo en esa foto. Si uno puede ver, como puedes ver en la primera tomografía, que tenés el estómago con endovenoso, pero con el estómago con contraste oral positivo, en donde se ve una lesión ulcerada, que eso es un GIS, de esa imagen. Fíjense que no puedo ver la mucosa, ni la pared del estómago. En cambio, cuando ves la imagen del medio y ves el estómago, podés ver la lesión y podés ver perfectamente la ubicación submucosa. Pueden ver el realce perfectamente de la mucosa, que en la tomografía anterior lo tenía también, pero al tener alta densidad, con alta densidad te borra la pared. Lo mismo que si le inyectas aire, que muchas veces se hacía para el esófago. O por ejemplo, ¿por qué una colonoscopia virtual no se hace con contraste endovenoso? No solamente porque no es beneficioso, sino porque te borra imágenes. Si no, lo tenés que hacer a la antigua de los franceses, ¿no? Llenarle todo el colon de agua para inyectarle contraste endovenoso. Sería, no solamente el agua es gratis, es más rica, hidrata al paciente, porque recuerden que el yodo no hidrata, no se absorbe y te va a dar un poquito de diarrea, sino que además podés ver perfectamente la pared del estómago, del intestino. Es una imagen muy linda. Acá no tengo dudas. Usen agua. José.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, si me hubieran preguntado cuando me inicié como radiólogo, no hubiera dicho agua. Pero hemos visto a lo largo de la historia cosas anecdóticas como el uso de yerba mate, por ejemplo, como contraste a nivel gastrointestinal. Entonces, el agua está siendo usada. Es igual que ahora lo del ayuno para inyectar contraste, por ejemplo. Son cosas que han ido cambiando y han hecho que mejoremos como profesionales en la radiología. Así que estoy totalmente de acuerdo con toda esa clase magistral que dio Seba. Bien, ¿y qué escenario encuentra para el contraste positivo? Es decir, ¿siempre agua? La conclusión que estoy teniendo es ¿siempre agua o hay algún lugar en el cual ustedes dicen, por ejemplo, a ver, yo les doy mi opinión, ¿no? El abdomen agudo, sobre todo, sospecha de apendicitis. Si yo veo encontrar contraste positivo al apéndice, me dice que el apéndice está permeable, está abierto, me quedo tranquilo, es un signo indirecto de que no tiene apendicitis. Si yo uso agua, ese signo lo pierdo. Claro. No, pero no es así, Diego, tanto, ¿eh? Porque te hago una pregunta, muchos apéndices normales el contraste no entra, es más, en la mayoría de los apéndices normales no entran. Y te doy otra a la inversa. Muchas veces sí, bueno, uso todo el contraste, hoy con los tomógrafos que tenés y el contraste endovenoso, seguís el línea, seguís todo perfecto, hoy ubicás bien el apéndice, pero muchas veces decías, cuando uno empezaba como residente, tenía la dificultad, bueno, listo, me ayuda a diferenciar el apéndice del ilion. Pero más de una vez ha pasado que se confundieron el ilion contraído que no tenía contraste y decís, che, mirá, esto no es ilion, esto es apéndice, lo ves de 10, 12 milímetros, porque está como y era el ilion contraído, no sé, a veces es hasta una contrapartida pensar en eso, ¿eh? Sí, y otra pregunta, yo ya tengo mi respuesta. Con el apéndice tengo algunas dudas, pero con esto no tengo ninguna duda. Colección versus asa, porque, bueno, muchas veces hay gente que puede argumentar, y démosle contraste para diferenciar una colección de una asa. ¿Qué opinión No, tienen? hoy no te lo confundís con endovenoso. Igual te vuelvo a repetir, ¿eh? Vos imaginate, vos digo, te viene, estás de guardia a 2 de la mañana, te viene una apendicitis, le tenés que dar el contraste oral positivo, tenés que esperar 1 hora porque en realidad tenés que llegar al ilion, versus no le des ni siquiera agua, porque ahí si me preguntan a un abdomen agudo ni siquiera le damos nada. Al Endovenoso, obstructivo ni duda, al obstructivo no hay ¿eh? duda que no debe darle, ¿no? No, al obstructivo menos, ¿no? Sí. Pero hoy con el contraste endovenoso te permite ver el realce de la pared del apéndice. Hoy decís, che, mirá, es gangrenosa porque tenés la discontinuidad de la mucosa cuando lo sabés ver, ¿eh? Pero bueno, están los pros y los contras. El apéndice a veces, para el que está ganando experiencia, lo que te ayuda es que dentro, sobre todo las mujeres flacas, ¿no? Que no tienen grasa, te ayuda a diferenciar, che, estos ilion y te deja de ver el apéndice. Pero tengan cuidado, que más de una vez ha pasado que el ilion contraído no tenía contraste, se lo confundieron con el apéndice y le metieron apendicitis, ¿no? Que a veces nos ha pasado, ¿no? O sea, Seba, interpreto que vos no le das contraste positivo absolutamente nunca a los Sí, pacientes. Te hago una por pregunta. por algo marketinero o estético. Si me preguntás a los sin contraste endovenoso, Ahí esa es la pregunta. simplemente por algo no diagnóstico, sino estético de que no sea una imagen gris, le damos. Pero por algo, te voy a decir, comercial, no diagnóstico. Si no, hoy, no. Al sin contraste endovenoso no le darías tampoco. Bueno. No, le damos, No, pero ya sé, pero está bien. sí, le daría No, agua. entiendo. Le daría ¿Sí? agua, no me cambiaría. O sea, hay mucho para discutir. Ni te digo si entramos en la parte urológica. Si vos me preguntás cómo hago una urotomografía hoy en día, es algo muy particular. Yo lo hidrato, le pongo furosemida, le pongo contraste endovenoso, porque quiero buscar lo que buscamos en la entero. Distender el urete, que hoy lo podemos seguir perfectamente con los tomógrafos, y veo el realce de la pared. En cambio, cuando vos tenés el contraste positivo que ya está excretando, perdés, no puedes visualizar la pared, se te pierde. Y los transicionales planos los puedes perder, y las angiodisplasias no las vas a ver. Es un tema muy interesante, pero Es muy yo interesante. creo. No, sin entrar en polémicas o entrando en polémicas, ahí ya no sé si estoy tan de acuerdo. Sin el abdomen agudo obstructivo no tengo duda que no hay que darle contraste oral, porque el paciente no va a progresar el contraste, va a vomitar, viene vomitando y lo vas a hacer vomitar más, no va a progresar, tenés mejor contraste entre la pared y el intestino con el líquido intestinal propio, no hay que darle. Ahora, un caso similar de urología, como vos nombras, un paciente que está obstruido y tuvo un cólico renal, uno de los dolores más intensos y fuertes que puede tener un individuo en su vida, si uno distiende, le va a provocar más dolor, ¿no? Entonces. No, pará, no por urolitiasis, urolitiasis sin contacto oral ni endovenoso así de una, Yo te estaba diciendo, por ejemplo,
hematuria, ¿no? Que te pide una doble Perfecto. tomografía. No, urolitiasis Perfecto. sin contacto oral endovenoso. Entré en una polémica, muy polémica, de cosas. Pero hoy, yo quiero decir, un abdomen agudo inflamatorio. Gusta ver el realce, la inflamación de la pared, ves el hilo inflamado, ves que cuando vos le das el contraste oral positivo lo perdés. Esos signos inflamatorios de la pared, a mí me gusta mucho verlo hasta con el propio agua de ¿cómo se llama? Que tiene el intestino propio, ¿no? Sí. Bien. Pero no está mal si me preguntás en la apendicitis, cuando uno está haciendo una curva de aprendizaje, creo que ahí sí te ayuda el tema de que ver el hillo en el ciego, todo, y más fácil de identificar el apéndice cuando uno está haciendo la curva de aprendizaje. Perfecto. José, ¿algún comentario de esto? No, estoy de acuerdo con lo del caso de poder identificar estas pequeñas lesiones tipo uroteliales, por ejemplo. Tanto Fantástico. a nivel de uréter como a nivel de vejiga, ¿no? Sí, lo uroterio iría en contra de todas las guías. Siempre digo lo mismo, es un tema que no pusiste ahora, ¿no? Pero si uno ve las guías, doble inyección, algunos inyectan 10 mililitros, esperan coso y después le ponen el contraste endovenoso, otros hacen sin contraste portal y tardío, mucha irradiación. Si vos me preguntás, lo que nosotros estamos haciendo ahora último, nuevamente, no estamos hablando de cólico renal. Cólico renal, sin contraste oral y endovenoso, entra, sale, 1 minuto de adquisición y se ve. Estoy diciéndote, por ejemplo, hematuria, buscar un transicional. Estamos tratando de hacer lo que simulamos en un entero. ¿Qué quiere decir? Te voy a dar agua, te voy a hidratar, te voy a poner furosemida y te voy a hacer la adquisición con la furosemida durante el tiempo portal. Los uretes se te hidratan así con agua y podés verla perfectamente la pared, hasta un doble sistema, todo, ¿no? Y podés identificar las angiodisplasias, no necesitas tirar arterial, portal, todo. Con un solo tiempo barres todo porque distendés el uréter con agua antes de que llegue el contraste y podés ver la pared. Controvertido. Clarísimo. Bueno, ya para terminar, y también este artificio que es mezcla de contraste, como vimos en la interrupción del vuelo de contraste en el tórax, mezcla de sangre, acá tenemos también mezcla de sangre. Les pongo el ejemplo de la vena porta, ¿no? Es decir, el retorno venoso de la vena esplénica es anticipado o es anterior al retorno venoso de la vena mesentérica superior, es decir, el intestino lleva sangre contrastada un poco más tardíamente. Entonces, si hacemos una fase portal un poco precoz, no tenemos pintada la vena porta completamente y nos da esta imagen de pseudotrombo. Es decir, ¿cómo nos manejamos frente a este pseudotrombo? Y lo hicimos quizás como interrogante. ¿Repetimos, no repetimos? Este paciente tiene contornos nublados, tiene cirrosis, sospechamos que puede tener hipertensión portal. ¿Cómo se manejan con esto? Bueno, acá le doy toda la derecha al público. Creo que es el caso particular. Si bien a los que nos gusta abdomen, no es que nos gusta, hago tórax y abdomen, a mí me muestran otra cosa y no sé nada, uno ve esta imagen y ya se da cuenta que es un pseudotrombo. Por ejemplo, esta imagen no me daría dudas. ¿Por qué? Porque es flu, porque no tiene las contextuales. Pero cuando hay una mínima duda, un tiempo un poquito más tardío te lo soluciona rápido con la misma cantidad de contraste, cuando uno tiene una duda, ¿no? Pero la experiencia y los años, lamentablemente, que uno se va poniendo viejo, las dudas son cada vez menores en este caso, pues te vas dando cuenta. Pero donde hay una duda, coincido plenamente con todo lo que contestaron. Haces una simple adquisición tardía. No lo haría de rutina, no solamente cuando uno tiene una duda. José. Yo aprovecho al paciente en la misma mesa, que esa es la ventaja de estar viendo los estudios, ¿no? O de tener el paciente todavía en el centro, si es más hospitalizado. Yo aprovecharía y repetiría el estudio con un registro, a ver cómo se comporta. Y en último caso, pues, volver a hacer el paciente. O tengan ese ojo instrumento, o sepan identificar todo lo que. Bien, con respecto a esto. Sebastián, que empezó a hablar de la. Sí, no, esto también nos abre un poquito la discusión acerca de cómo adquirimos los estudios de abdomen, ¿no? Históricamente los adquirimos por tiempo porque no había sistema de disparo automático, no había volume tracking, Eurostar, como quieran llamarlo, 35 segundos arterial, 70 segundos portal. Bueno, hoy tenemos sistema de disparo automático. ¿Qué preferencias tienen ustedes? Es decir, si tenemos que hacer un estudio dinámico, colocan un ROI en la aorta, esperan 150 unidades de Hanfi, le dan 7 segundos para que perfunda el hígado o el páncreas, o lo disparan a la vieja usanza a los 35 segundos.
La fase portal es más compleja, ¿no? Si uno tiene que hacer un estudio en fase portal exclusivamente, sin fase arterial, bueno, ahí usar el bolus tracking o el disparo automático es más complejo, ¿no? Incluso no hay umbrales determinados para decir, bueno, ¿cuándo le tiro la fase portal? ¿Seba? Sí, no, la fase portal es una curva de Gauss, ¿no? Todo está bien estudiada. Imagínate, si tenés que hacer 100 estudios, nosotros a veces hacemos 100 tomografías por día, de las cuales deben ser 40 abdómenes, 50 abdómenes, no le puedes poner bolus tracking. El portal es portal, 70, 75 segundos, no te va a variar incluso segundo más, segundo menos, ¿no? Tenés un buffer de coso. Con respecto a todo lo que sea angio tisular, la opción de bolus track es, haciéndola como vos dijiste, ¿no? Es una opción, nosotros no la hacemos, usamos tiempo, usamos 35 segundos, le damos tiempo, no nos apuramos, algunos tiran 30, lo que sí, menos de 30 seguramente no, porque no estamos haciendo, siempre decimos lo mismo, Diego, ¿no? No estamos haciendo una angio, estamos tratando de buscar lesiones hipervasculares. Por ejemplo, en el hígado, querés contrastar una lesión hipervascular con el hígado que todavía es hipovascular porque no tiene tiempo arterial. Y nosotros hoy lo escribimos de rutina es 35 segundos y es muy raro que tengas una insuficiencia cardíaca que después te dé dudas, pero sin una opción se le usa el bolus track. Al tiempo, recuerda empezar a adquirirlo recién, si me preguntan como consejo, no antes de los 30 segundos para no irradiar, sino no tenerlo ahí adquiriendo el bolus track y darle el delay de que cuando llegue, el delay de los 7, 10, 15 segundos hasta que sea una angio vascular que pase a ser una angio tisular, por decirlo así, ¿no? Y las dos opciones son valederas. En el ritmo de trabajo diario, cuando capaz de hacer tomografía cada 10 minutos, es más engorroso usar el ROI. Entonces, generalmente nosotros lo usamos trifásico hepático 30-35 segundos, trifásico pancreático a los 45 segundos y hacemos más tiempo. Pero las dos opciones creo que son valederas. ¿José? Definitivamente, alto volumen por tiempo, 35, 40 máximo, porque no vamos a hacer una ortografía, ortocT, y sin embargo, tenemos buen registro. Bien, perfecto. Y respecto al que use ROI, por supuesto, que utilizar la herramienta. Sí, ese es un punto que creo que tiene que quedar claro. Acá sí, ¿no? Debería quedar claro lo que es una fase arterial precoz y lo que es una fase arterial tardía, ¿no? Una fase arterial precoz es una angiotomografía para el sistema vascular arterial, 30 segundos. Una fase arterial tardía, un poquito más. Necesitamos que el contraste que administramos perfunda los órganos, perfunda las lesiones. Entonces, ese delay de 7 segundos, nosotros honestamente trabajamos así. Trabajamos con un ROI, con un umbral de 150 en la aorta. Le damos un delay de 7 segundos y ahí nos garantizamos que en ese tiempo perfundió los órganos. Y de esa manera realizamos estudios que son trifásicos dinámicos, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos sistemas... Quiero remarcar lo que vos dijiste, que a veces se pierde el concepto de usar. Es importante que vos decís, si van a usar, que las dos opciones son valederas, pero darle el delay que remarcás, Diego. Esa es la diferencia con un angio, ¿no? Remarcar que al ROI le tienen que dar el delay, que quiere decir, desde que censa, que el equipo espere hasta que va a adquirir, ¿no? Esa es la clave para usar el ROI en las tisulares, ¿no? Sí, de hecho también hemos aprendido a reconocer esa fase arterial tardía, ¿no? La fase arterial precoz, uno la vena porta la ve directamente negra, uno no ve vena porta. En cambio, en la fase arterial tardía uno ve esta mezcla de contraste, porque como comentamos antes, la vena esplénica tira sangre contrastada un poquito antes que la vena porta. Entonces, para reconocer una buena fase arterial tardía y que ustedes digan, me salió bien el estudio, bueno, la vena porta un poquito de contraste, pero un poquito nomás, este famoso pseudotrombo. Eso nos va a ayudar a reconocer una buena fase arterial tardía, a diferencia de una fase arterial precoz para angio, ¿no? Estoy imaginando a alguien buscando imágenes para hacer un examen. ¿Perdón, José? Estoy imaginando buscando imágenes para hacer exámenes. Sí, por supuesto. A los alumnos de la facultad también. Lo que pasa es que a mí me gana el afecto y el cariño. A los residentes les tengo cariño y son imágenes fáciles, ¿no? Bueno, la verdad que con esto... Diego, estaba viendo acá las preguntas que hacía el público para pasarnos eso. Una de las últimas decía si hay algo con respecto a los libros para estudiar de contrastes. Si me dicen en abdomen, hay un artículo muy lindo
del 2010 de Radiographic que te habla de todos los tiempos, ¿no? ¿Por qué el portal es portal? Se lo recomiendo, 2010 de Radiographics, que está hecho todo con algoritmos, ¿no? Que siempre creo todos hemos leído, que te habla todos los tiempos, pero hay mucho para leer. Pero estaba viendo acá que decía algo del manitol, ya que lo contestamos, capaz lo del manitol es exclusivamente para entero. No lo usamos de rutina en un estudio normal. Recuerden que el manitol, la diarrea, yo sé que en algunos lugares lo hacen para distender. El agua, recuerden que va a ser muy útil para esófago, estómago, duodeno y yeyuno proximal, después se absorbe, por eso se le pone algún otro producto como polietilenglicol, se usaba antes, es mucho mejor el manitol, pero nosotros exclusivamente lo usamos para las enteros. No lo usamos en estudios normales, que yo sé en algunos lugares lo hacen. Lo que pasa es que después te empieza a hacer un control por cáncer de mama, tórax abdominal, y después estás, varias horas con diarrea en algo que se justifica muy poco, ¿no? Capaz ponerle manitol a esos pacientes, simplemente por tener una imagen linda del intestino. Acá hay una pregunta de Mario Gil que me parece muy atinada. ¿Qué volumen de agua da de tomar previo al estudio y cuánto tiempo antes? ¿No? Esto es un tema cotidiano, en práctica clínica. ¿Cuánto tiempo lo tengo al paciente en la sala de espera tomando? ¿Qué opinan de esto? Nosotros se lo damos, generalmente citamos 15-20 minutos antes por el turno y apenas viene le hacemos tomar el agua, ¿no? No es que esperamos mucho, incluso si hace esperar el agua, sabes que se absorbe, ¿no? Hoy con los tomógrafos que hay, sigue habiendo, y está todo muy bien, no estoy mucho, hay lugares donde le hacen buscar el contraste un día antes, que lo tome 12 horas antes para tener contraste en el colon. Hoy el realce de la pared con el contraste endovenoso es hermoso. La verdad que me gustaría que disfruten como puedo yo disfrutar cómo veo el realce de la pared cuando no tiene contraste positivo adentro. Pero yo creo que hay que ser práctico y tampoco embromar mucho al paciente, ¿no? Uno tiene que ser práctico. Viene, toma agua, pasa, se hace el estudio y ser más sencillo en estas cosas. Acá veo una pregunta de Daniela Carolina Chacón. Todas las preguntas son muy interesantes, pero puntualmente esta se refiere a, generalmente uso 90 centímetros cúbicos caudo craneal, pacientes críticos a los cuales no se puede entrenar y el estudio sale mixto, es decir, sale contraste en la aorta y sale contraste en la pulmonar. ¿Cuál sería la solución? En principio, mi opinión, ¿no? Y esto también es de debate, mi opinión es que salga contraste en la arteria aorta no es un problema. No solo no es un problema, sino que a veces nos puede llegar a ser de utilidad. Recuerden que el dolor torácico agudo, por definición, consta de distintas patologías, entre ellas la disección aórtica, el infarto agudo de miocardio, el tromboembolismo de pulmón. Es decir, si vemos un poquito de aorta o mucha aorta, siempre que veamos bien la arteria pulmonar, por supuesto, ¿no? No es ningún problema. Ahora, por supuesto que es debate. Obviamente, si el estudio es para ver TEP, preferimos ver más la arteria pulmonar que la arteria aorta, pero si vemos bien la arteria pulmonar y bien la arteria aorta, en lo personal no me preocupa, al contrario, me gusta un poquito. No sé ustedes qué piensan. Y mirá, es parte también del justificativo por qué inyectamos 90 mililitros, Diego, y ponemos el ROE en ascendente, pero lo que sin lugar a dudas, ese concepto de que tiene que verse contraste en la pulmonar y no en la aorta o no en las venas pulmonares venía de la época más helicoidal, porque te puede llegar a confundir una vena pulmonar no contrastada yo creo que hoy con la workstation y los equipos de reconstrucciones no hay. Lo mejor que puedes tener es contraste en todos lados, sin lugar a dudas, porque como muy bien dijiste, ¿cuántas veces nos piden un examen por TEP y tiene un infarto? Y el contraste que llega al miocardio te lo permite ver, y si fuera muy temprano no lo vería. O como dijiste vos, tiene una disección, o tiene un aneurisma sacular, ¿no? Y se lo encontraste como un incidentaloma que capaz en el sin contraste no lo habrías visto. Está buenísimo, si me preguntás, yo busco tener buen contraste en la pulmonar y mejor si tengo la aorta. Bien. Rocío Afonso pregunta, pacientes con cardiomegalia por Chagas, por ejemplo, ¿qué parámetros aconsejan? Bueno, acá uno pensaría que el paciente tiene cardiopatía chagásica, dilatación cardíaca, gasto cardíaco disminuido, ¿no? Todo un poco más lento. No sé si tiene alguna opinión en particular. Disminuir el caudal, sí, mantener el volumen y disminuir la velocidad de infección es una opción. Tal cual. Unos artículos se empezó a hablar ahora en 2019, esto del smoke sign, ¿no? El signo del humo, que vuelve a ser lo mismo. Sangre no contrastada versus sangre contrastada. Y en esa cardiopatía chagásica se te empieza a mezclar más. Y bueno, es una de las cosas si me preguntás por qué en el TEP le inyectamos más contraste. En la aorta se te soluciona porque es raro que vos te confundas un trombo con sangre no contrastada, ¿no? Eso es más en la parte de TEP, por lo menos de duda. Pero un gran dilema que no hablamos es
cuando vos tenés un aneurisma, por ejemplo, de 8 centímetros en la aorta descendente, abdominal, en la aorta abdominal. Y bueno, a veces te pasa que le pones el ROI por arriba, 60 mililitros, y te queda dando vuelta el contraste, te crece el aneurisma y cuando pasás a las ilíacas no tenés contraste, ¿no? Ahí lo que les aconsejo, si lo identificamos, es ver cuando llega el contraste a las ilíacas, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado. Los equipos son tan rápidos, cesa la aorta abdominal suprarrenal, lo adquirís, aneurisma de 8 centímetros, te queda el contraste dando vuelta y cuando pasaste a las ilíacas es tan rápido el equipo que no tenés contraste. Sí, ha sucedido lamentablemente. Nos ha sucedido de todo en estos años de experiencia, ¿no? Sin develar nuestra edad, que ya Lamentablemente por los años. ¿no? Bueno, la verdad que hay innumerable cantidad de preguntas ahí y les agradecemos a todos la predisposición en participar el día de hoy. Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo, pero el tiempo es tirano y fue realmente, digamos, un placer poder compartir con toda Latinoamérica y Iberoamérica estos dilemas que surgen desde la residencia hasta ya 25 años de recibido, como es mi caso. Seba un poquito menos, que fue residente mío Seba, creo que yo no fui el que te colocó la sonda nasogástrica y que te hizo probar eso. Quizás No. me contaste sí, pero la sonda nasogástrica no fui yo. Quiero aclararlo eso, porque... Sí. No. Sí, el contraste, sí me hiciste tomar contraste y yodo, esas cosas, sí. Bueno. La sonda fue el doctor Palau. El doctor Palau, maestro de la radiología, que tiene un cariño especial, no está con nosotros ya falleció, pero el doctor Palau fue el que me hizo poner la sonda nasogástrica. José, ¿algunas palabras de despedida para la audiencia? Un abrazo a todos, gente de toda Latinoamérica, de España, mi gente de la isla de Margarita, Venezuela, mi gente de Venezuela, mi gente de toda mi querida Argentina, Córdoba, Buenos Aires. Bueno, agradecido de poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes y no vuelvan a mencionar, por favor, lo de la edad. Bueno, dos cositas para terminar. Antes de terminar, encuesta de satisfacción se les va a enviar. La verdad que para nosotros es muy enriquecedor y muy nutritivo. Nosotros realmente nos valemos mucho de la opinión de ustedes para continuar con estas actividades de educación médica continua que también nos hacen y que lo tomamos con tanta dedicación y responsabilidad. Y por otro lado, los certificados, quédense tranquilos, les van a llegar por mail la semana próxima seguramente los certificados, ¿sí? Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Tecnoimágenes, quienes sin ellos no hubiésemos podido hacer absolutamente nada de esto. Así que de vuelta, muchas gracias por acompañarnos en esto, ¿sí? Y a Fardit, por supuesto, por empujar estas actividades académicas tan valiosas.